Bienvenidos a Leyendas Oscuras. Hay lugares que guardan secretos tan oscuros que el tiempo no logra borrarlos. Edificios que parecen normales a la luz del día, pero que por las noches revelan lo que realmente son contenedores de sufrimiento. Testigos silenciosos de horrores que nunca debieron ocurrir. Lo que voy a contarles sucedió hace años, pero cada noche, cuando cierro los ojos, sigo viendo esos pasillos. Sigo escuchando esos gritos. Y sigo preguntándome si logré salir realmente de ahí, o si una parte de mí se quedó para siempre en ese maldito hospital. Mi nombre es Pablo González. Tengo 42 años ahora, pero cuando esto sucedió, apenas tenía 23. Era 1996 y yo trabajaba como paramédico para el sector salud en la Ciudad de México. Recién había terminado mi carrera técnica y estaba lleno de ideales, de esas ganas de ayudar que tiene uno cuando es joven y todavía no ha visto lo peor de la humanidad. Yo era escéptico por naturaleza. Vengo de una familia de médicos, gente de ciencia, y siempre me burlaba de mis compañeros cuando contaban historias de hospitales embrujados o de pacientes que veían cosas. Para mí todo tenía una explicación lógica: alucinaciones por medicamentos, delirios febriles, juegos de luces y sombras. Nunca creí en nada de eso, hasta aquella noche de noviembre. El hospital del que voy a hablar ya no existe. Oficialmente fue demolido en el año 2003, supuestamente por daños estructurales del sismo del 85 que nunca se repararon del todo. Pero yo sé la verdad. Yo sé por qué realmente lo cerraron. Estaba ubicado en la colonia Roma, sobre la calle de Orizaba, un edificio art déco de 4 pisos, que en sus buenos tiempos, allá por los años 40, había sido uno de los hospitales privados más prestigiosos de la capital. Para los 90 ya era una clínica del sector público, medio abandonada, con presupuesto recortado y personal insuficiente. Yo trabajaba el turno nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana. El equipo era pequeño: 2 médicos residentes, 3 enfermeras, un camillero, el guardia de seguridad y yo. Las urgencias nocturnas nunca eran muchas. Tal vez 2 o 3 pacientes en toda la noche, casi siempre borrachos de los bares cercanos, o algún anciano con crisis de presión. El edificio era demasiado grande para tan poca gente. 3 de los 4 pisos estaban completamente vacíos, cerrados con candados desde hacía años. Solo funcionaba la planta baja con urgencias y un pequeño consultorio. La primera señal de que algo estaba mal la noté a la tercera semana de trabajar ahí. Era una madrugada de octubre, cerca de las 3 de la mañana. Yo estaba en la sala de espera, llenando reportes, cuando escuché pasos en el piso de arriba. Pasos claros, firmes, como de alguien con zapatos de suela dura caminando por el pasillo del segundo piso. Me levanté y fui a buscar a don Ramiro, el guardia de seguridad. Un señor ya grande, de unos 60 años, que llevaba más de 20 trabajando en ese hospital. Don Ramiro, creo que hay alguien arriba, le dije. Él levantó la vista de su termo de café y me miró con una expresión extraña, entre resignación y cansancio. Mijo, no le haga caso a esos ruidos. Este edificio es viejo, cruje, las tuberías hacen ruido. Las ratas no, don Ramiro, fueron pasos claros. Alguien está caminando en el segundo piso. Suspiró, se puso de pie y sacó su linterna. Está bien, vamos a revisar, pero le advierto que no vamos a encontrar nada. Subimos por las escaleras. Las luces del segundo piso estaban apagadas. Solo funcionaba la iluminación de emergencia, esas lucecitas verdes que apenas iluminan. El pasillo olía a humedad y a algo más, algo dulzón y desagradable que no supe identificar. Las puertas de los viejos cuartos estaban cerradas, algunas con candados oxidados. Caminamos por todo el pasillo, a nada ni un alma, pero juro que había escuchado esos pasos. Don Ramiro me puso una mano en el hombro. Ve, mijo, no hay nadie. Vámonos para abajo y olvídese de esto. Pero en sus ojos vi algo: miedo. Un miedo viejo, profundo. Durante las siguientes semanas, los ruidos continuaron. No todas las noches, pero sí con frecuencia. Pasos, puertas que se azotaban, a veces un arrastre como si movieran muebles pesados. Y empecé a notar otras cosas. Las enfermeras evitaban subir solas a buscar material al almacén del tercer piso. El doctor Salazar, uno de los residentes, siempre dejaba todas las luces encendidas en su consultorio, incluso cuando no estaba. Nadie hablaba del tema abiertamente,
pero todos sabían que algo pasaba. Una noche de principios de noviembre llegó una paciente que cambió todo. Era una mujer de unos 40 años, delgada, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. Venía acompañada de su esposo, un hombre nervioso que no paraba de mover las manos. La mujer tenía fiebre alta y temblores. El doctor Salazar la revisó y decidió dejarla en observación por unas horas, con suero y antibióticos. La instalamos en una de las 3 camillas de observación que teníamos. Yo le puse el suero y tomé sus signos vitales. Ella me miraba fijamente, con esos ojos hundidos, y de repente me agarró la mano con una fuerza sorprendente. «No me dejen sola», susurró. «Ellos están aquí». «Lo sientan, señora, está bien, no está sola. Yo estoy aquí y las enfermeras van a estar checándola cada rato». «No entiende», apretó más mi mano. Sus uñas se me clavaban en la piel. «Ellos están en este lugar, los que sufrieron, los que nunca se fueron. Están esperando a mí». Solté con cuidado y le sonreí, pensando que deliraba por la fiebre. «Descanse, señora, todo va a estar bien». Pero no estuvo bien. A eso de las 4 de la mañana, escuchamos un grito. Todos corrimos a la sala de observación. La mujer estaba sentada en la camilla, señalando hacia el pasillo que daba a las escaleras. Estaba pálida, sudando, con los ojos desorbitados. «¡Ahí!» «¿Lo vieron? El niño sin rostro». El doctor Salazar trató de calmarla, pero ella seguía gritando, enloquecida. Su esposo la abrazaba, trataba de contenerla. Tuvimos que sedarla. Cuando finalmente se calmó y se durmió, su esposo nos pidió hablar en privado. Nos llevó al estacionamiento afuera del hospital. Encendió un cigarro con manos temblorosas. «Mi esposa es tan sensible», dijo. «Ve cosas antes de niña». Yo nunca le creí del todo, hasta que empezó a enfermarse hace 3 semanas. Dice que alguien la está llamando, que hay un lugar donde necesita ir. Por eso la traje aquí. Ella me dio esta dirección. Dijo que tenía que venir a este hospital específicamente. ¿Por qué? Pregan. No lo sé. Pero esta mañana, antes de que le diera la fiebre, me dijo algo. Me dijo que en este hospital pasó algo terrible hace muchos años. Algo que nadie sabe. Y que los que murieron aquí siguen atrapados en el doctor Salazar y yo nos miramos. Él le quitó importancia. Dijo que probablemente su esposa había escuchado alguna leyenda urbana y su mente lo estaba mezclando con la fiebre. Pero yo no pude dormir el resto de esa noche. Al día siguiente, llegué temprano. Antes de mi turno, busqué a don Ramiro y lo encontré en su pequeña oficina junto a la entrada. «Don Ramiro, necesito que me cuente la verdad. ¿Qué pasó en este hospital?» Él cerró la puerta y se sentó pesadamente en su silla. «Mijo, hay cosas que es mejor no saber. Ya sé que pasa algo, los ruidos, las enfermeras que no quieren subir. Usted mismo tiene miedo». «¿Qué es?» Se quedó callado un largo rato, mirando sus manos. «Yo empecé a trabajar aquí en el 76», dijo finalmente. Para ese entonces el hospital ya estaba en decadencia, pero todavía funcionaban los 4 pisos. Yo era joven, como usted. Necesitaba el trabajo y no hacía preguntas. Pero había rumores de que en los años 50 y 60, este lugar no era solo un hospital normal. ¿A qué se refiere? Había un doctor, el doctor Armando Cortés. Era el dueño y director, un hombre respetado, reconocido, de esos que salían en los periódicos, pero tenía intereses particulares. Hacía investigaciones, experimentaba. Sentí un escalofrío. ¿Experimentaba con qué? Con pacientes psiquiátricos, con indigentes, con niños de la calle que nadie reclamaba. Oficialmente decían que era un programa de rehabilitación, que les daban techo y comida, pero lo que realmente hacía era probar tratamientos, medicamentos sin autorización, terapias experimentales, electroshocks a niveles letales, lobotomías, cosas que ni la ciencia más oscura justificaría. Y nadie hizo nada. Era otra época, mijo. Había corrupción, silencio. El doctor Cortés tenía contactos, dinero, influencias. Los pacientes que morían se reportaban como suicidios o complicaciones naturales. Se rumoreaba que tenía un laboratorio en el 4º piso, un lugar donde nadie podía entrar, y que ahí es donde pasaban las peores cosas. ¿Qué le pasó a ese doctor? Murió en 1967. Oficialmente de un infarto, pero hay quienes dicen que lo encontraron en su laboratorio, destrozado, como si algo lo hubiera atacado. Después de su muerte, el hospital cambió de dueños. Quisieron limpiar su reputación,
pero la gente empezó a reportar cosas extrañas. Ruidos, apariciones, pacientes que veían figuras en los pasillos. Poco a poco se fueron los médicos buenos, dejaron de llegar pacientes y terminó como lo que es ahora en un cascarón. ¿Por qué sigue trabajando aquí si sabe todo eso? Don Ramiro me miró con tristeza, porque alguien tiene que cuidar que las puertas del cuarto piso permanezcan cerradas en esa noche. Cuando empezó mi turno, no pude quitarme de la cabeza lo que don Ramiro me había contado. Traté de concentrarme en mi trabajo, pero cada ruido me ponía los nervios de punta. La mujer que había gritado sobre el niño sin rostro ya se había ido, dada de alta esa mañana, pero sus palabras seguían resonando en mi mente. Cerca de la 1 de la mañana, estaba solo en la sala de urgencias. Las enfermeras estaban en su estación, el doctor de guardia dormitaba en su consultorio. Decidí ir al baño, que estaba al final del pasillo, cerca de las escaleras. Cuando salí, escuché algo que me heló la sangre, una risa en una risa de niño. Venía de arriba. Me quedé paralizado, con la mano todavía en la manija de la puerta del baño. La risa sonó otra vez, juguetona, como si alguien estuviera divirtiéndose. Y luego, pasos pequeños, corriendo por el pasillo del segundo piso en debí haberme ido. Debí haber vuelto a urgencias y olvidarme del asunto. Pero algo en mí, tal vez la estupidez de la juventud, tal vez la necesidad de entender, me empujó hacia las escaleras. Subí lentamente, alumbrando con la linterna que siempre llevaba en el cinturón. El segundo piso estaba en penumbras. Las luces de emergencia parpadeaban, proyectando sombras que se movían en las paredes. El olor dulzón era más fuerte ahí, nauseabundo, como carne podrida mezclada con algo químico. Hola, dije y mi voz sonó ridículamente débil. ¿Hay alguien aquí? La risa volvió a sonar, pero ahora venía de más arriba, del tercer piso. Cada parte racional de mi cerebro me gritaba que me detuviera, que bajara, que buscara a don Ramiro, pero seguí subiendo. Pasé el segundo piso y llegué al tercero. Aquí el deterioro era peor. El piso estaba cubierto de polvo, había escombro en algunos lugares, manchas de humedad en las paredes que parecían formas grotescas. Las puertas de los cuartos estaban abiertas, y a través de ellas podía ver camillas oxidadas, sillas de ruedas volcadas, equipo médico antiguo cubierto de telarañas, y entonces la vi. Al final del pasillo, iluminada por una de las luces de emergencia, había una figura pequeña, un niño, de espaldas a mí, parado completamente inmóvil. Vestía una bata de hospital vieja, desteñida, tenía el cabello oscuro, rapado de manera irregular. ¿Estás bien?, pregunté, acercándome lentamente. ¿Estás perdido? El niño no respondió. No se movió. Di unos pasos más, y con cada paso el aire se volvía más frío. Podía ver mi aliento. En noviembre, en Ciudad de México, en un edificio cerrado, podía ver mi aliento. Oye, ¿me escuchas? Cuando estuve a unos 3 metros de distancia, el niño comenzó a girar despacio, o muy despacio, y cuando vi su rostro, o lo que debería haber sido su rostro, mis piernas casi cedieron. No tenía ojos, no tenía nariz, no tenía boca, solo piel lisa, estirada, como si alguien hubiera borrado sus facciones. Y de ese no rostro emanaba un sonido, un gemido ahogado, desesperado, como si estuviera tratando de gritar pero no pudiera. Retrocedí, tropecé con algo, caí de espaldas. El niño comenzó a caminar hacia mí, con movimientos rígidos, antinaturales. Logré levantarme y corrí hacia las escaleras, pero cuando llegué a ellas, todas las puertas del pasillo se abrieron de golpe, y de cada cuarto salieron figuras. Hombres, mujeres, niños. Algunos estaban desnudos, otros vestían batas de hospital manchadas de sangre seca, algunos tenían heridas abiertas en la cabeza, como si les hubieran hecho trepanaciones. Otros se movían con tics violentos, sacudiendo brazos y cabezas de manera inhumana. Todos tenían los ojos en blanco, completamente blancos, y todos se movían hacia mí. Bajé las escaleras como pude, resbalándome, golpeándome contra las paredes. Detrás de mí escuchaba el arrastre de pies descalzos, gemidos, llanto. Llegué al segundo piso y seguí bajando, pero cuando iba a medio camino hacia la planta baja, las luces se apagaron, todas en oscuridad total. Me quedé paralizado en las escaleras, aferrándome al barandal,
tratando de controlar mi respiración que salía en jadeos desesperados. En la oscuridad los sonidos eran peores, escuchaba susurros, palabras que no podía entender, como si decenas de voces hablaran al mismo tiempo, y sentía el frío, ese frío antinatural que me calaba hasta los huesos. Entonces, una mano me tocó el hombro, grité, me sacudí, encendí mi linterna apuntando hacia atrás, no había nadie, pero en la pared iluminada por mi linterna temblorosa, aprecio algo letras, como si alguien las estuviera escribiendo en ese momento con un dedo invisible sobre la pintura descascarada en cuarto piso. Las luces volvieron de golpe, y con ellas un silencio absoluto. Los sonidos habían cesado, las figuras habían desaparecido. Estaba solo en las escaleras. Bajé corriendo a la planta baja e irrumpí en urgencias. Las enfermeras me miraron asustadas. Yo estaba pálido, sudando, temblando. ¿Qué le pasó, Pablo?, preguntó la enfermera Guadalupe. No pude responder. Me senté, tomé agua, traté de calmarme. El doctor Salazar vino y me revisó, pensando que había tenido una crisis de ansiedad o algo así. Les dije que me sentía mal, que necesitaba aire. Salí al estacionamiento y me encontré con don Ramiro, que fumaba un cigarro recargado en su carro. «¿Subió, verdad?», dijo sin mirarme. «John, vi cosas que no pueden ser reales, son reales, mijo. Tan reales como usted y yo. Este lugar está marcado. Lo que ese maldito doctor hizo aquí dejó una herida que no cierra. Esas almas están atrapadas, sufriendo eternamente lo que les hicieron a las letras en la pared». Decían cuarto piso. Don Ramiro tiró el cigarro y lo apagó con el zapato. El cuarto piso es donde estaba su laboratorio. Nadie ha subido ahí en años. Yo tengo las llaves, pero nunca he querido abrirlo. ¿Por qué? Porque el día que murió el doctor Cortés, 2 guardias subieron a buscarlo. Solo a Novayo, el otro se quedó ahí arriba. Cuando llegó la policía, encontraron su cuerpo en el laboratorio. Dicen que tenía los ojos arrancados y una expresión de terror absoluto. Y desde entonces nadie que sube al cuarto piso vuelve a ser el mismo. Me quedé mirando el edificio. 4 pisos de ventanas oscuras. En la última, en una del cuarto piso, creí ver una luz tenue, amarillenta, moviéndose como si fuera una vela. «Don Ramiro, tenemos que subir, tenemos que ver qué hay ahí arriba. ¿Está loco? Yo le estoy diciendo que esas personas, esas almas, están sufriendo. Tal vez hay algo ahí arriba, algo que podamos hacer para ayudarlas a descansar. No somos curas, mijo, no somos exorcistas. Somos gente normal. Precisamente por eso, porque somos gente normal y podemos entender su sufrimiento». Don Ramiro me miró largo rato. Finalmente, suspiró. «Si vamos a hacer esta estupidez, lo hacemos ahora, y nos llevamos al padre Julián». «¿Quién es el padre Julián?». «Un cura de la parroquia de aquí a 2 cuadras. Ha venido a bendecir el hospital varias veces. Él sabe lo que pasa». Aquí fuimos caminando a la parroquia. Eran casi las 3 de la mañana. Don Ramiro tocó en la puerta trasera de la casa cural hasta que salió un señor de unos 50 años, con el cabello canoso y cara de sueño. «Ramiro, ¿qué demonios?». «Padre, necesitamos su ayuda en ese hospital. Vamos a subir al cuarto piso». La expresión del padre Julián cambió inmediatamente. El sueño desapareció de sus ojos, reemplazado por preocupación. «Ramiro, sabes que eso es peligroso. He intentado exorcizar ese lugar 3 veces y nunca he podido completar el ritual. Lo que sea que está ahí es más fuerte que mis oraciones. Por eso necesitamos llegar al cuarto piso. Padre, ahí está el origen. Ahí es donde pasó lo peor». El padre nos miró a ambos y asintió. «Denme 10 minutos para vestirme y traer lo necesario». Volvimos al hospital con el padre Julián. Traía una bolsa con un crucifijo grande, agua bendita, aceite consagrado, su estola púrpura y una Biblia vieja y gastada. Las enfermeras y el doctor nos miraron con cara de «¿Qué están haciendo?», pero no dijeron nada. Tal vez ellos también querían que alguien resolviera de una vez el problema de ese lugar. Subimos los 3 por las escaleras. Don Ramiro iba adelante con las llaves, yo en medio con 2 linternas potentes y el padre Julián atrás, rezando en voz baja. Pasamos el primero, el segundo, el tercer piso sin incidentes. Pero cuando llegamos a la puerta que daba al cuarto piso, el ambiente cambió. El aire era denso, pesado, como si tuviera masa. Costaba trabajo respirar. Don Ramiro sacó un manojo de llaves viejas
y buscó la correcta. Cuando la encontró, la puerta parecía no querer abrirse, como si algo del otro lado la estuviera sosteniendo. Tuvo que empujar con el hombro. Cuando finalmente se dio, un olor nos golpeó en la cara. No era solo el olor dulzón de la descomposición que había sentido antes. Era peor. Era olor a miedo, a sufrimiento, a desesperación. Si el dolor tuviera olor, sería ese. El pasillo del cuarto piso era diferente a los demás. El piso era de baldosas blancas y negras, muchas rotas o faltantes. Las paredes habían sido blancas alguna vez, pero ahora estaban cubiertas de manchas marrones que parecían sangre vieja. Y había puertas, muchas puertas, pequeñas, acolchonadas, con ventanitas de vidrio, reforzados celdas. Eran celdas. Empezamos a caminar. El padre Julián iba rociando agua bendita y recitando oraciones. Al principio no pasó nada, pero conforme avanzábamos empezaron los sonidos. Golpes en las puertas desde adentro de las celdas, gritos ahogados, llantos, súplicas en voces que sonaban distorsionadas, inhumanas. Por favor, sáquenme, me duele tanto. ¿Dónde está mi mamá? Traté de no mirar a través de las ventanitas de las puertas, pero no pude evitarlo. En una había una mujer con la cabeza rapada, llena de cicatrices, arañando el vidrio con uñas rotas y sangrantes. En otra, un hombre atado a una camilla con correas de cuero, convulsionando. En otra más, el niño sin rostro, sentado en una esquina, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. No son reales, murmuraba el padre Julián en sonecos. Manifestaciones del sufrimiento que ocurrió aquí. No podemos ayudarlos individualmente. Tenemos que llegar al origen. Al final del pasillo había una puerta doble, más grande que las demás. Sinven, en la parte superior, apenas visible bajo décadas de mugre, había una placa de bronce que decía: Laboratorio de Investigación Neurológica Dr. Armando Cortés. Don Ramiro buscó otra llave. Esta vez la puerta se abrió fácilmente, como si nos estuviera invitando a pasar. El laboratorio era grande, ocupaba todo el fondo del piso. Había mesas de metal con correas, estantes llenos de frascos con líquidos turbios, instrumentos médicos oxidados que parecían más herramientas de tortura que de curación. En las paredes había diagramas de cerebros humanos, anotaciones en una letra apretada y difícil de leer, fotografías de pacientes en diferentes estados de deterioro, y en el centro de la habitación había una silla de metal con placas en los reposabrazos y en el respaldo, cables que salían de ella conectados a una máquina que parecía un generador antiguo. Era una silla de electroshock, pero modificada, alterada de maneras que no parecían seguir ningún diseño médico racional. El padre Julián se acercó a la silla y colocó su mano sobre ella. Inmediatamente la retiró, como si se hubiera quemado. Hay un dolor inmenso impregnado en este objeto, dijo. Almas que murieron aquí, que fueron torturadas aquí. Esto es un conducto para que, pregunté, para mantenerlos atrapados. No solo murieron en tormento, fueron atados a este lugar, a este objeto específico. Y es como si el doctor Cortés hubiera encontrado una manera de encadenar sus almas. Don Ramiro señaló algo en una esquina. Había un escritorio cubierto de papeles y libretas. Nos acercamos y empezamos a revisar. Eran notas del doctor Cortés en escritura frenética, obsesiva. Hablaba de energía psíquica, de capturar la conciencia en el momento de máximo sufrimiento, de crear un recipiente eterno para el alma humana. Estaba loco, completamente demente. No solo experimentaba con pacientes, creía que podía capturar sus almas, estudiarlas, controlarlas, y aparentemente había logrado algo terrible. En la última libreta, la entrada final estaba escrita con letra temblorosa, casi illegible. 3 de agosto de 1967, he cometido un error. Las he liberado a todas a la vez. Puedo sentir su furia. Vienen por mí, no hay escape, no hay que Dios tenga piedad de mi alma, porque ellas no la tendrán. Tenemos que destruir esta silla, dije. Es el ancla. Es lo que los mantiene. Aquí en el padre Julián asintió y comenzó a preparar un ritual. Roció aceite consagrado sobre la silla mientras recitaba oraciones en latín. Yo y don Ramiro buscamos algo para romperla, para desmontarla. Encontramos unas palancas de metal entre las herramientas del laboratorio. Pero cuando el padre empezó el exorcismo,
El laboratorio entero comenzó a sacudirse. Los frascos en los estantes se quebraron, derramando sus contenidos putrefactos. Los instrumentos cayeron al suelo con estruendo metálico. Las luces parpadearon y escuchamos pasos a muchos pasos, corriendo por el pasillo hacia nosotros. La puerta del laboratorio se cerró de golpe y se trabó. Las paredes empezaron a sangrar, un líquido negro y espeso que goteaba desde el techo, y vimos figuras materializándose alrededor de la silla, docenas de ellas, todas las víctimas del doctor Cortés, manifestándose, creciendo en tamaño y en horror. «¡No paren!», gritó el padre Julián, elevando su voz sobre el caos. «Destruyan la silla, ahora». Don Ramiro y yo empezamos a golpear la estructura metálica con las palancas. Era más resistente de lo que parecía. Los golpes resonaban como campanas, y con cada golpe las figuras se agitaban más, gritaban más fuerte. Algunas trataban de agarrarnos y detenernos, pero el agua bendita que el padre seguía rociando las mantenía a raya. Finalmente, una de las patas de la silla cedió, después otra. Don Ramiro arrancó los cables del generador mientras yo seguía golpeando el respaldo. Las placas de metal se desprendieron, y en ese momento las figuras comenzaron a cambiar. Sus expresiones de furia se transformaron en algo diferente, en confusión, después alivio. Las heridas en sus cuerpos empezaron a desaparecer. Sus formas se hicieron menos sólidas, más translúcidas, y empezaron a elevarse, a flotar hacia el techo, desintegrándose en partículas de luz que se desvanecían en el aire. El niño sin rostro fue el último. Se acercó y me extendió su pequeña mano como si quisiera tocarme, y en mi mente escuché una voz, clara y dulce: «Gracias, Ann». Después desapareció. El silencio que siguió fue absoluto. La temperatura volvió a la normalidad. El olor desapareció, en las manchas, en las paredes, se desvanecieron. Era como si el edificio entero hubiera exhalado, liberando décadas de dolor acumulado. Salimos del cuarto piso en shock. Bajamos en silencio a la planta baja. El padre Julián estaba pálido, tembloroso, pero con una expresión de paz en el rostro. «Lo logramos», dijo. «Finalmente descansan en paz». Don Ramiro y yo no pudimos hablar. Solo asentimos. Esa fue mi última noche en ese hospital. Al día siguiente presenté mi renuncia. No podía seguir trabajando ahí, aunque fuera ahora un lugar limpio. Los médicos y enfermeras notaron el cambio también. Dijeron que el hospital se sentía diferente, más ligero. Algunos incluso comentaron que dormían mejor durante sus guardias. El hospital siguió funcionando unos años más, pero nunca recuperó su reputación. Cerraron definitivamente en 2003 y lo demolieron meses después. Ahora hay un edificio de departamentos en ese lugar. A veces paso por ahí y miro hacia arriba, hacia donde estaba el cuarto piso. No veo nada, no siento nada, pero sé que lo que vivimos esa noche fue real. Sé que liberamos a esas almas. Y sé que en algún lugar ese niño sin rostro, esa mujer con las cicatrices, ese hombre atado y todos los demás finalmente encontraron la paz que se les había negado por tanto tiempo. Don Ramiro falleció en 2010 antes de morir. Me dijo que desde aquella noche nunca volvió a escuchar ruidos en ningún hospital donde trabajó. El padre Julián se retiró y se mudó a Querétaro. Hablé con él por teléfono hace un par de años. Me dijo que esa fue la experiencia más aterradora pero también más significativa de su sacerdocio, que le devolvió la fe en que, incluso en los lugares más oscuros, todavía puede entrar la luz. Yo sigo trabajando como paramédico, pero en otro hospital, en otra colonia. Ya no soy ese joven escéptico que no creía en nada. Ahora sé que hay cosas en este mundo que la ciencia no puede explicar, que el sufrimiento extremo puede dejar marcas que trascienden la muerte, y que a veces, solo a veces, somos llamados a enfrentar esos horrores, no para huir de ellos, sino para traer sanación. Si alguna vez pasan por la calle de Orizaba en la colonia Roma, y ven ese edificio de departamentos moderno y limpio, piensen en lo que estuvo ahí antes, piensen en las almas que sufrieron, y agradezcan que finalmente, después de décadas de tormento, pudieron descansar. Si esta historia les puso la piel chinita, denle like y compartan este video con sus amigos a los que les gustan las historias de terror reales. Suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún relato. Este relato tiene fines de entretenimiento. Soy Pablo González, y esto fue Leyendas Oscuras.